ya adelantábamos, tenemos una entrevista muy especial porque vamos a recibir a Katia Gómez y a Florencia Chirico para conversar sobre la creación reciente, esto fue el año pasado, del departamento femenino dentro de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Estamos con Katia y con Florencia, le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ti por invitar. Katia, vos jugaste fútbol 11 hasta 2022. Sí. También fútbol sala. Y luego, en 2022 también, pusiste fin a esa carrera. Estás jugando ahora en el equipo de sala de Peñarol y además en la selección uruguaya junto a nuestra colega tan querida Mariana Sequeira. Sí, comparto selección de fútbol sala con Mariana, que es nuestra preparadora física. Ella además, hizo la carrera de futbolista, pero en esta oportunidad con la selección está como preparadora física. Sí, sí. Claro, y Florencia, vos te toca en realidad la profesión, sos abogada, te toca, la parte, no sé si seria, pero por lo menos en no jugar, jugar en otras canchas, diríamos. Y sí te conocimos mucho con el movimiento aquel de jugadores, donde se discutió el derecho de imagen, sobre todo. Me recuerdo haberte visto, sobre todo en los medios, mucho. Es verdad, sí, ahí arrancó un poco el encuentro de mi profesión y de mi persona con el fútbol y con la Mutual. Bien, entonces nos gustaría conocer un poco el trabajo y los cometidos, ¿no?, de este departamento de fútbol femenino. ¿Por qué un departamento de fútbol femenino? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué tan reciente? Digamos, ¿qué condiciones se dieron para que esto se creara? Si nos pueden contar un poco sobre la institucionalidad, digamos. Bien, capaz que arranco yo de cómo creamos y ahí entra Katy con los cometidos y eso. Siempre fue desde que empezó esta directiva y también la directiva anterior, digamos, pero de este periodo, después de lo que fue la intervención y todo ese proceso, siempre estuvo la inquietud del tema del fútbol practicado por mujeres o del fútbol femenino. Después se dio también que se volvió a reflotar el tema de FIPRO Sudamérica y ahí también se generó un departamento de fútbol femenino y género conformado por Camila García, que es directora de ANJUF, que también lideró todo el proceso en Chile, es a su vez vicepresidenta de FIPRO, y está también Michel Duarte, que es secretario de la Mutual, y yo. Y ahí se empezó también a gestar toda una movida linda, interesante, regional, y nos faltaba que en Uruguay, digamos, podamos como bajar y tener un lugar también dentro de la Mutual donde podamos procesar datos, acercarnos de alguna manera a lo que era el fútbol femenino, que si bien los futbolistas ya tenían acceso a la Mutual, ya utilizaban los servicios de la Mutual, si bien no tienen derechos políticos por no ser profesionales, pero la idea era un poco nuclearlas, acercarnos a ellas y desde ahí, empezar a conocer las inquietudes y en qué podemos empezar a trabajar en conjunto para ir camino a la profesionalización, que es el fin muy último, pero es el fin que perseguimos. Y ahí un poco se gestó la idea de que quien se tuviera que encargar de ese departamento, lo mejor que podía hacer era que fue una futbolista activa, porque conoce a las compañeras, porque está dentro, y ahí un poco, después de varias entrevistas, fue Katia la candidata que quedó ocupando ahí la dirección del departamento. Sí, en realidad un poco acotando lo que comenta ahí Flor, la futbolista, eso es como más a nivel dirigencial, la futbolista ya venía como trazando el camino de lucha con lo que para nosotras se llamó OFU, que era la Organización de Futbolistas Uruguayas, que era a modo informal, que nos reuníamos, teníamos instancias, como que ya, sentíamos que necesitábamos esa organización y ahí es que damos el gran paso y nos volvemos parte de lo que es el gremio, ¿sí?, de la Mutual. En realidad un poco también vamos como haciéndonos caminos sobre las tareas, es decir, no es el tipo de empleo en el que llegás y ya tenés las tareas estructuradas, sino que tuvimos que ir haciéndonos en el trabajo de grupo, departamento, pues si bien lo lidero, somos varios, obviamente, trabajando para eso, y lo primero que tuvimos que hacernos fue de conocer el área, de saber cuál era el estado de situación actual, ¿sí? Porque en el fútbol de mujeres es todo muy dispar en cuanto a las condiciones, que es como que nuestra batalla, que es donde estamos hoy para los que estamos luchando, es esto de las condiciones mínimas. Lo aclaro porque muchas veces se dice que estamos como por el salario, que queremos desde ahí ser profesionales, en realidad no, estamos como muchos pasos antes y una de las primeras tareas en las que tuve que enfocarme fue en esto de recolectar datos, ¿sí? Que me orientaran a ver dónde estamos en cuanto a los planteles, la cantidad de jugadoras, con qué cuentan, si tienen cancha, si tienen médico, todo lo que es la estructura, que en la realidad no hay
datos, no hay quien haya recabado eso antes de la existencia del departamento. Es una realidad. Sí. O sea que los desafíos son muchos. Sabemos que la situación es, por lo menos esto que contaban, primero, recabar esos datos, en eso están. Ya si uno entra a la página de la Mutual, ve el balance, ya figura, digamos, este departamento en el último balance del año pasado. Están en esa etapa. ¿Y ustedes creen que podrían identificar algunos de los desafíos más puntuales, digamos, por lo menos más pronto, que están trabajando como para, en corto plazo, resolver algunas situaciones? Pienso, por ejemplo, en la intervención de las jugadoras el 3 de julio, ¿no? Como un momento histórico, donde hay unos planteos concretos y cómo esto también, que es histórico, y aprovechar, digamos, esa lucha en la calle, ¿no? Esa muestra pública, digamos, en clave de esto que ustedes plantean. ¿Cuáles serían los primeros desafíos a atacar en esto que ustedes comentaban, de, recabar esos datos y luego, ¿qué haríamos con esos datos? Sí, capaz igual puedes comentar lo de FISPRO, que es como el estudio súper potente, pero a nivel gremial, lo que estamos haciendo y trabajando hiper mega fuerte es en que las futbolistas puedan reconocer las situaciones, porque ¿qué pasa? Hay todo un trabajo subjetivo, sí, por parte de las instituciones, de los clubes, donde, en cuanto a la parte económica se les argumenta todo el tiempo que no merecen o no se puede o no deben acceder a lo que es la infraestructura del club. Porque hacemos énfasis en esto de acceder a las instalaciones del club, porque muchos equipos lo tienen y las jugadoras lo necesitan para mejorar lo que es el producto, ¿sí? El fútbol como producto. Entonces vamos como al inicio, al origen, y es, puertas para dentro del club, y nos encontramos con muchas instituciones que cuentan con los espacios, con las herramientas, y se les niega. Entonces, lo que estamos enfocados es en eso, ¿no? En el trabajo con cada referente de cada plantel a diario, haciendo ese seguimiento de cómo colaborarles en esas instancias donde hay todo un trabajo de puertas para adentro de ellas hacia el club, para poder gestionar y acceder a eso que les corresponde como futbolistas que son representando a la institución donde juegan. Sí, hay un poco como que el primer trabajo que empezamos a hacer y que estamos haciendo y que nos va a llevar gran trabajo a hacer es como romper esas barreras socioculturales y esas barreras de estereotipo que están tan instauradas en relación al fútbol practicado por mujeres. Es así, digamos, a veces pensamos que estamos ya un poco más lejos de eso y no, hay un montón de gente, hay un montón de clubes, dirigentes de clubes, funcionarios de clubes que siguen pensando que en realidad el fútbol es un deporte para varones, que tiene que ser practicado por varones y y aquellas mujeres que se les dé por jugar a la pelota, que tengan ahí un espacio, y la realidad es que lo primero que detectamos, como decía Katia, es que hay un montón de infraestructura y hay un montón de situaciones, de condiciones que están en torno al fútbol femenino que tienen que ver más con voluntad y con voluntad política que con recursos y con otro tipo de cuestiones. Es simplemente entender que si hay un plantel de fútbol femenino, debe de poder acceder a las mismas instalaciones, tener indumentaria propia, que no sean las futbolistas las que tengan que costearse, juntar plata para poder llegar al entrenamiento y pagarse el boleto, entrenar, hay entrenamientos después de las 22 horas, sí. Digamos, hay un montón de cuestiones que pueden cambiar mucho la condición de la práctica de las mujeres y que realmente responde a ser un pequeño cambio de mentalidad, de decir, a ver, esto es fútbol y el fútbol los tenemos o sea, es un fútbol que lo puede practicar cualquiera y empezar por ahí, acomodarnos desde ahí. Obviamente que después eso es el punto de partida para lograr, como decía Katia, contratos, salarios, etcétera. Pero por ahora lo que necesitamos es eso, es visibilizar, es ver que en realidad el fútbol femenino está cada vez más potente en Uruguay, en la región, en el mundo. Entonces, tenemos que empezar a compasar eso y que ya haya generaciones de niñas que tengan referentes en el fútbol femenino, que vean que la práctica del deporte es viable, que no es solamente el varón aquel que puede llegar a ser profesional e irse a Europa o no, que también las mujeres estamos en eso. Claro. Es viable. Sí, mencionaron varias cosas. Mencionaron al pasar el tema de los laudos, ¿no? Salariales, que siendo profesionales, los jugadores varones de fútbol sí tienen categorías, ¿no? Y eso se debe cumplir en tanto trabajadores en el fútbol. Y también pensaba en esto que ustedes planteaban de un gremio, porque en este caso la Mutual, ¿no? Agremia a las jugadoras y los jugadores.
y un gremio que articula entre los clubes, como ustedes mencionaban, que aparte las jugadoras representan a ese club, o sea, hay algo ahí del deber institucional, digamos. Y después, por otro lado, pienso en la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? ¿Cómo si nos pueden contar algo, cómo es esa articulación, digamos, que ustedes realizan? Ahora contaba Katia recién, bueno, con las referentas ¿no? de cada equipo, pero bueno, si hay algo más, digamos, respecto a lo institucional, si hay también algún seguimiento con los clubes o, en este caso, cómo es el vínculo con la UF, si nos pueden contar. Sí, ahí esa es una muy buena pregunta, porque lo que sucede, o lo que sucedía quizás en esto de lo que yo comentaba, de lo que era OFU, esa organización informal, entrar dentro de la estructura del gremio, de la mutual, nos permitió a las futbolistas el canal directo con la organización, con la federación, que en este caso es SAUF, la organizadora del torneo. Entonces, desde ahí nosotras obtuvimos formalidad, ¿sí? Y somos el canal, es decir, todas las demandas, todo lo que tenga que ver con problemáticas o el simple hecho de saber que tenemos un diálogo abierto, porque es lo que tenemos con este ejecutivo que hoy se encuentra en la AUF, es el diálogo, la posibilidad de levantar el teléfono, de generar una instancia de reunión y miren, muchachos, estas son las problemáticas que estamos teniendo a nivel fútbol de mujeres, desde la federación. ¿Qué tenemos, qué podemos, qué debemos hacer para generar ese cambio? Y eso es una cuestión hiper mega importante, porque hasta antes del 2022, si las futbolistas tenían una opinión respecto a, ejemplo, condiciones de lo que sea, ¿no? que esté referido a la práctica de lo que es el torneo, no había hacia dónde dirigirlas. Hoy en día, con la integración a la mutual, al gremio, es el canal, y eso es lo que las futbolistas entienden, están en conocimiento y han sabido aprovechar, porque bueno, uno de los ejemplos es este reclamo que hubo por parte de las futbolistas en cuanto a la mejora de la cantidad de partidos que se disputaban por torneo, la divisional A en principio, que fue, bueno, agregando el torneo intermedio, porque se jugaba apertura, clausura o un torneo similar hasta este año, que, bueno, luego de un diálogo bastante ida y vuelta, logramos, bueno, esto de que se apruebe, sí, por parte del organizador de AUF, añadir el torneo intermedio, que, bueno, quieras o no, nos ha sumado rodaje y partido a las jugadoras. Sí, es un cambio que ya arrancó con la incorporación de Matías Pérez en el ejecutivo de AUF, que ya va por el segundo mandato, que es el representante de los y las futbolistas, y eso obviamente, como decía Katia, ahí eso implica que para los y las futbolistas haya una comunicación mucho más fluida con lo que es directamente el ejecutivo de la AUF. Y obviamente también desde que creamos el Departamento de Fútbol Femenino, trabajamos conjuntamente con la mesa ejecutiva. Exacto. Estamos en constante comunicación en el tema de fijación de partidos, fijación de localías. Katia destina mucho tiempo y horas de trabajo en eso, de hacer un seguimiento, bueno, dónde se fijan los partidos, acá sí, acá no, bueno, y tratar de ir por ese camino. Y obviamente que en realidad lo que también nosotros abogamos y esperamos que suceda en el corto plazo es que la propia AUF tenga un departamento de fútbol femenino donde haya, digamos, personas capacitadas en las diferentes áreas dedicadas exclusivamente al fútbol femenino, desde marketing, organización, mejora de la competencia, porque obviamente es un producto que requiere de otras cuestiones, de otro tiempo y de otros canales que el masculino, que en muchas áreas ya está súper instalado, claramente, ¿no? Entonces la difusión, todo eso, el campeonato es algo que para nosotros es sumamente importante. Como esto último que vos traías, Florencia, también pensando en la oportunidad que tiene el fútbol femenino de no repetir las cosas que se hacen mal en el fútbol masculino, o por lo menos aquellas que han tenido un resultado desparejo. Exacto. Y bastante como acrecentando las brechas. En ese sentido, se está televisando el fútbol femenino, y eso es una buena noticia para todas, ¿no? Quería preguntarles por los derechos de imagen de las jugadoras. ¿Eso se está trabajando? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cómo es la perspectiva, digamos, de este derecho que para nosotros es bastante novedoso? Hace unos años, ¿no? Lo tenemos como novedoso. Sí, en realidad ahí va. En 2020, bueno, desde este trabajo que capaz ahí era OFU, que existía también un diálogo que era menos frecuente con el organizador del torneo, pero se alcanzó de igual modo la gestión, la creación de ese acuerdo entre la futbolista, que es televisada, ¿sí?, y el productor, en este caso, que es AUF TV, ¿sí?, para, bueno, ahí dar como la apertura, digamos, a las transmisiones que comenzaron hace ya 3 años,
y bueno, ahí nosotros capaz podés esclarecer más, le llevamos como la ventaja al fútbol masculino porque bueno, pasamos a estar directamente con el dueño, a negociar directo con el dueño de la televisación, de los derechos en realidad. Estamos como lejos porque, bueno, se sabe que es un partido, que no es que se pasa todo el torneo, eso también tiene todo un detrás, tiene toda una explicación, una argumentación, pero creo que hemos dado un batacazo al firmar directamente las futbolistas por su derecho de imagen. Y que lo negociamos es una de las competencias que tiene el departamento ahora dentro del gremio, es esta negociación con el organizador del torneo. Hoy las futbolistas tienen un porcentaje, ¿sí?, de lo que es la televisación. También, bueno, hay otras patas que están dentro de ese contrato, pero lo importante es que las futbolistas hoy firman por ese derecho de imagen. Sí, es un poco por ahí. El contrato es directamente con AUF, digamos, no hay intermediarios como pasa en el fútbol masculino, entonces, bueno, eso hace que uno pueda negociar desde un lugar de mucho más poder directamente con el organizador y con el difusor. Bueno, muchísimas gracias, Katia y Florencia. Gracias a ustedes un gustazo recibirlas. Y bueno, allí nos veremos y seguiremos difundiendo este trabajo que están haciendo, muy importante. Muchas gracias. Bueno, nosotros